que estén presentes en esta nueva sesión. Hoy tenemos la plática denominada la e-lectura en redes sociales y dispositivos digitales, para la cual damos la bienvenida a la maestra Erika Carrillo, de quien voy a comentar algunos aspectos breves de su trayectoria para que la conozcan. Ella, bueno, entre otras cosas dice que es una lectora, viajera y emprendedora, y tiene un lema en su semblanza que dice 15 años inspirando maestros de escuelas públicas a usar las TIC en México. Ya nos comentará Erika de esta experiencia de 15 años que menciona. Ella es antropóloga por la Universidad Veracruzana y tiene una maestría en comunicación y educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, más otros estudios diversos en temas de tecnología. También ha estudiado negocios internacionales en Alemania. Bueno, tiene una gran trayectoria, Erika, también de trabajo. Ha participado en proyectos e instituciones importantes como Google Education, la NCCEP en México, el programa Enciclomedia, el programa Vasconcelos, HDT, Inclusión Digital, el programa Inclusión Digital organizado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Presidencia y la SEP. Tiene, bueno, muchas cosas diseñadas en términos de ecosistemas, juegos digitales, programas a nivel federal y a nivel estatal también de desarrollo de tecnología. Ha capacitado a muchos maestros en línea. Dice que ha capacitado hasta 300 maestros por sesión, pero creo que ahora vamos a tener más de 300. En fin, es una experiencia amplia la que tiene Erika, pero ustedes ya la escucharán en voz propia. Así es que te doy la bienvenida nuevamente, Erika. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, pues te dejo el micrófono y la cámara. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Pues sí, yo sé que me veo muy joven, pero ya no soy tanto. Y tengo, sí, 15 años tratando de platicar y convencer y entusiasmar sobre temas de tecnología, sobre todo a maestros de escuelas públicas en diferentes estados, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna de empezar pues, a distinguir los retos en diferentes niveles, en diferentes contextos, y conocemos, por ejemplo, los retos que tiene una escuela multigrado, que son muy diferentes a los que pueda tener una escuela urbana, los retos que puede tener Zacatecas y los retos que puede tener Nuevo León, o los retos que puede tener Yucatán, en fin. Entonces, justo hoy les quiero platicar un poco desde mi experiencia, pero como antropóloga, curiosamente, porque si bien he estado trabajando mucho el tema de la tecnología educativa, en este momento es importante que empecemos a reconocernos como seres humanos y cómo la tecnología nos está transformando como sociedad y como seres humanos. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos comprender qué es esto que está cambiando, qué es esta nueva forma de interactuar con pantallas, qué le pasa a nuestros cerebros, etcétera, mientras mejor lo comprendamos, mejores herramientas y mejores estrategias vamos a tener para poder cumplir con nuestros fines educativos. Entonces, quiero empezar compartiéndoles una presentación. No sé si ya tengo acceso por aquí. Creo que todavía no. Listo, maestra. ¿Me pueden ayudar con eso? Ya está listo, maestra. Ok, bien. Entonces voy a compartirles esta presentación y denme un segundo para que la vean completa. Ok, a ella la están viendo completa.
¿Sí? Nada más, interactúen conmigo sin miedo, con los dedos, díganme que sí, no. Ok, perfecto. Ok, vamos a hablar entonces de la e-lectura en redes sociales y dispositivos digitales. Y como les decía, creo que lo primero que tenemos que empezar a reflexionar es cómo nos ha transformado de manera, cómo nos ha transformado como especie la llegada de la tecnología a nuestras vidas, a este planeta, ¿no? Entonces, si un extraterrestre viniera y nos visitara, ya no somos seres humanos solamente, somos seres humanos con pantallas. Esto es, todo el tiempo estamos generando una interacción con las pantallas que pareciera que ya son parte de nuestra vida cotidiana, con sus reservas a cuestiones socioeconómicas en otras zonas, etcétera. Pero pensemos específicamente en nuestro país. Mexicanos pasan hasta 9 horas en pantalla en zonas urbanas. Y estos son datos de 2019, o sea que seguramente este año ya crecieron. Y en promedio nacional son 6 horas diarias. Y nuestros niños entre 8 y 15 años pasan de 4 a 7 horas diarias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta sobreexposición a las pantallas? Que nuestro cerebro no está diseñado para absorber toda esta cantidad de contenido. Entonces nos empezamos a sobresaturar. Y lo que sucede es, imagínense un embudo en el cual empieza a venir toda esta información, audio, video, textos, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Películas, Netflix, en fin. Y de pronto, toda esta sobreinformación, si no la procesamos y si no se conecta con aprendizajes previos, con algún tipo de emoción, con algún interés personal, lo que sucede es que se convierte en basura. Esto es, toda la información que no se procesa, literal, se convierte en basura en nuestro cerebro. Entonces, estamos teniendo una muy baja capacidad de análisis y al mismo tiempo, denme un segundo aquí, generamos una desconexión de ideas. Y como un ejemplo, ¿cuántas películas vieron en Netflix o ahorita en la pandemia? Olvídense de Netflix, a lo mejor los vieron en DVD o como sea, ¿no? Pero ¿cuántas películas han visto en estas fechas y de cuántas realmente se acuerdan? Así piénsenlo seriamente. Hay una sobresaturación y al tener esta sobresaturación no nos permite realmente conectar de manera eficiente nuestras ideas. Entonces, quiero ser como muy enfática en esto, lo vamos a seguir viendo más adelante, pero básicamente lo que no debemos perder de vista es la sobresaturación, ¿ok? Entonces, seguimos pensando en el tema de la e-lectura y de los dispositivos digitales. Entonces, este es nuestro cerebro leyendo en una pantalla. Y somos como el perro tras su cola. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por principio, la e-lectura, que me refiero a todo esto que está sucediendo en los dispositivos digitales y en los blogs y los diarios en línea, en fin, toda esta información que tenemos digital, que nació para ser digital, está llena de links. Y además, en los links tienes tú del lado derecho un menú con imágenes y otras cosas. Entonces, está llena de distractores. La lectura en Internet como tal, por su naturaleza, está llena de distractores. Entonces, ¿qué sucede? Que la comprensión es menos profunda y entonces como comprendemos menos profundamente, nos distraemos. Entonces, como nos distraemos, no reconocemos estructuras extensas. También esta sensación del papel, ¿no? de saber más o menos la longitud de un libro, etcétera, es esta cosa táctil, es importante y en el medio digital se nos pierde un poco. Y bueno, al final otra vez nos distraemos y entonces estamos ahí como el perro tras su cola, ¿no? Y de pronto, seguramente a ustedes les pasa, empiezan a hacer una investigación sobre, no sé, la importancia de
cuidar el agua, por poner un ejemplo. Así algunos ejemplos para cuidar el agua. Y terminan entre los links viendo algo completamente distinto. Y terminan además en su escritorio con 40 pantallas abiertas de quién sabe qué. Entonces, este tipo de situaciones, más allá de, digamos que estamos empezando a adaptarnos a ellas, pero todavía nuestro cerebro cae en esta trampa de la distracción. Entonces, si esto está sucediendo con nosotros, que somos adultos, ahora imagínense con nuestros niños. Ahora imagínense en las aulas, en las escuelas, en la casa, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Quiero poner este ejemplo y dice, ¿por qué el cerebro prefiere el papel? Pues esto nada más es como un detalle técnico, en realidad. No es que el cerebro prefiere el papel, sino que el formato mediante el cual nuestro cerebro es más cómodo y puede, nuestro cerebro está más cómodo y puede comprender mejor una lectura, es en este formato simple sin links. Esa es la clave. Entonces, si pensamos en compartir con nuestros estudiantes lecturas digitales, procuremos que sean efectivamente PDFs que no tengan estos distractores. Ese es así como un tip muy, muy claro. Y la otra cosa es que procuremos, en la medida de lo posible, que haya algún tipo de interacción con el libro. A lo mejor pueden hacer, no sé, vamos a leer este libro, ¿no? Como mostrarlo quizá, y después mandárselos en PDF. Pero que haya como esta asociación con la realidad. Y pues es como un pequeño tip de introducción, digamos, para que entendamos qué está pasando con nuestros cerebros. Entonces, yo sé que ustedes están trabajando proyectos de lectura y que ya llevan además varias sesiones trabajando. Entonces, quiero empezar a platicar con ustedes de cómo a veces entendemos las prácticas de la realidad y que las queremos transformar a la virtualidad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de proyectos de lectura ahora digital, no podemos pensar que las mismas cosas que nos funcionaron y de las mismas formas que trabajábamos van a funcionar en la virtualidad. Y aquí les pongo esta fotografía que es bastante clarificadora para lo que les quiero contar. Y es que muchos docentes lo que están haciendo es justamente nada más grabarse en la pantalla y seguir dando sus clases tal como las daban antes. Y esto no es así. La virtualidad tiene otras características. En las pantallas aprendemos de otras maneras. Y si tú tienes a un maestro en vivo parado enfrente de ti, trabajando con un pizarrón fijo, pues sí, pero también estás escuchando a lo que sucede alrededor. Te puedes distraer viéndolo caminar, en fin, hay cosas que te mueven en la vida real que cuando estás en una pantalla se vuelve plano. Y al ser plano se vuelve profundamente aburrido, aburridísimo. Entonces hay que tratar de comprender cómo hacer que la virtualidad sea realmente efectiva. Y para eso les voy a dar algunas herramientas en un momentito más. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que hemos tenido en este tiempo? Y pensando en que trasladamos los modelos de contenidos a las pantallas, de pronto pues nos damos cuenta de que el aprendizaje no está sucediendo solamente por consumir los contenidos, ¿no? Que no porque nuestros chicos estén sentados viendo todos los programas y haciendo toda este programa que ya nos habían, que se había organizado, en fin, de pronto no están sucediendo estos momentos de magia donde estamos viendo que están aprendiendo.
Entonces, ¿qué pasa? Y esta es como la pepita de oro que les vengo a platicar. Es que el aprendizaje sucede únicamente cuando conectamos y emocionamos. Entonces les pongo este ejemplo aquí del elefantito, porque imagínense que todo este mundo es la información con la que vivimos, ¿no? Todos estos numeritos. Entonces ustedes están guiando el aprendizaje y el alumno conecta el punto 1, el punto 2, punto 3, punto 4 y de pronto ya se da cuenta que es una trompa, que se dibujó una trompa. Entonces dice, ya sé, es un elefante. Y se emociona. Y entonces quiere saber cuál es el siguiente punto, porque seguramente se va a revelar una pata. Y entonces quiere saber el siguiente punto y el siguiente punto. Y entonces al final ya sé, sí, es un elefante. Y entonces esa emoción hace que él quiera continuar aprendiendo. Y es justo esto lo que nos está haciendo falta en la virtualidad y en el mundo de la educación a distancia. Entonces, les dejo una frase aquí que dice, los contenidos pueden estar al alcance de todos, pero conectar el aprendizaje solo lo puede hacer un ser humano. Y ese ser humano, para su buena noticia, son ustedes. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver temas serios. Entonces, vamos a ver 3 consejos para conectar con nuestros alumnos. Y el primero es, necesitamos ser expertos en la realidad. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados a seguir instrucciones. Secretaría de Educación nos dice, este es el plan de estudios, es lo que hay que hacer. Ahora la situación es al revés. Con base en la realidad de nuestros alumnos, diseñamos estrategias y diseñamos proyectos educativos. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer a profundidad a nuestros alumnos? Seguramente muchos de ustedes ya hicieron algún diagnóstico y ya tienen pues mucha información acerca de sus alumnos, pero la invitación aquí es que usemos ese diagnóstico para ser prácticos. Entonces, conocer a profundidad el contexto de nuestros alumnos, ¿qué implica? Saber si tienen internet, no tienen internet, tienen computadora, no tienen computadora, tienen celular, en fin. Todas, mientras más detalles tengamos, más eficientes van a ser nuestras formas de comunicación con nuestros chicos y con sus padres. Entonces, muchos me dicen, bueno, yo estoy usando WhatsApp. Ok, está muy bien. Ya identifiqué que todos mis papás usan WhatsApp. Muy bien, pero tus alumnos usan WhatsApp. Si ya identificaste eso, está muy bien también. La cosa es que tú identifiques un medio de interacción, no de comunicación, un medio de interacción y ya que lo hayas detectado, te crees un plancito de comunicación muy fácil. A lo mejor estás en contacto todos los días con ellos, pero haz un plan muy claro y di, ok, nos vamos a conectar en Facebook Live a las 8 de la mañana todos los martes. Pero cumplirlo, que sea así, porque la necesidad de rutinas es importante cuando vivimos en incertidumbres como esta. Entonces, si ustedes dicen, vamos a conectarnos todos los miércoles a las 4 de la tarde, todos los miércoles a las 4 de la tarde hay que conectarse. Ellos mismos van creando también estas rutinas. Con los papás igual, ¿no? En lugar de estar todo el tiempo, todos los días, mandando pequeña información sobre WhatsApp. Seamos prácticos en ese sentido. Entonces, designar un medio, hacer un plan de comunicación y explorar y conocer a profundidad la herramienta. Por ejemplo, si estamos diciendo vamos a usar Facebook, muy bien, con Facebook se pueden hacer videollamadas gratuitas. En el momento en el que tú tienes en Messenger creo que hasta 150 personas gratuitas. Entonces puedes tener a tus chicos ahí en un grupo y con un clic, ¡pum!, ya está la llamada abierta. Y es un solo link también, como Google Meet, ¿no? Que también son cosas súper prácticas. En fin, hay eventos en Facebook. Se pueden hacer Facebook Lives, se pueden hacer un montón de cosas que solamente tener
una página ahí posteando información o el Messenger, ¿me explico? Entonces hay que buscar realmente todas las funciones que nos permiten estas herramientas. Y si no saben, busquen tutoriales, está muy fácil. Todas las opciones de Facebook, ¿qué puedo hacer con Facebook? Pregúntenle a Google. Eso es bastante práctico. Ahora, el segundo consejo es diseñar proyectos de mediano y largo plazo. Y esta es pues una invitación bastante enérgica. Seguramente ustedes ya han estado trabajando con sus asesores en las sesiones. Les pongo 3 ejemplos. Y son 3 ejemplos que además he trabajado de manera personal. Entonces tengo ahí varias experiencias. Entonces, para preescolar, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos conectar? Recuerden que estamos hablando de conectar. Entonces, ¿cómo podemos conectar con nuestros alumnos de preescolar? Leer cuentos en episodios. Tú te puedes volver la voz de los audiolibros, ¿no? O puedes grabarte algunos videitos. Y a lo mejor, si es un cuento pequeño, es contarlo en 3 momentos. Y a lo mejor lo cuentas lunes, miércoles y viernes. Y ya tienes una actividad de una semana. ¿Y qué está pasando? Que le estás dando una sensación de progreso a tus estudiantes. Saben que algo sigue, que no es una actividad que se quedó ahí ya. Y a lo mejor son estos cuentos en episodios y se hacen una vez al mes. Entonces, una vez al mes, todos la maestra o el maestro va a leer un cuento en episodio. Y entonces les empieza a generar emoción. La gran ventaja de esto, ¿cuál es? Que no nada más por escuchar el cuentito y tener como su actividad se va a cumplir la misión. No, se están desarrollando otras habilidades para el futuro, que es comprensión del lenguaje, la memoria, la comunicación. Se ve mucho más claro en el ejemplo que sigue con primaria. Con primaria trabajamos videoreseñas de 1 minuto. Los chicos tenían que leer un cuento, ellos elegían el que quisieran y tenían que dar su nombre, o sea, tenían que presentarse, decir, hola, yo soy Erika Carrillo, el libro que leí es tal, de tal autor, tenía que decir de qué trata, de una manera muy breve, y si le gustó o no le gustó, pero dar como su propia opinión, ¿no? Y ya, en 1 minuto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Empiezas a desarrollar la síntesis, habilidades digitales, porque les encanta grabarse y verse, ¿no? Entonces cada vez se van a dar cuenta de que los videos son más sofisticados, que le echan más ganas, que, en fin. Habrá a lo mejor una variación y quien quiera hacerlo solamente con audio. Entonces se van a sorprender con estos estrellas potenciales para podcast que le ponen hasta soniditos y musiquita, en fin, o sea, son herramientas con las que se puede jugar mucho. Y lo importante es que haya continuidad y que sea de alguna manera repetitivo. ¿Qué significa esto? Empezamos a lo mejor en febrero con las videoreseñas y entonces tienes que hacer otra en marzo, tienes que hacer otra en abril, tienes que hacer otra en mayo, tienes que hacer otra en junio. Y a lo mejor pruebas si ya se aburrieron y por ahí de junio lo paras, ¿no? Pero la situación es que siempre hay una oportunidad para hacerlo mejor, para hacerlo diferente. Y si ustedes mismos hacen sus videoreseñas y les sirve a ellos de modelo y de ejemplo, sería todavía mucho más atractivo. Ahora, en secundaria, proyectos comunitarios, cosas que los hagan interactuar entre ellos y con la gente. Yo sé que ahorita por el tema de pandemia es difícil y entonces lo voy a decir con bastante cautela, ¿no? Pero trabajar, bueno, hablemos primero de los círculos de lectura. Entonces, pueden hacer círculos de lectura, pero sobre temas que a ellos les emocionen. Entonces,
trabajé con unos chicos que querían ver temas de sexualidad, ¿no? Y entonces empezamos a buscar, literal, así, cuáles eran los libros más cachondos de toda la biblioteca que teníamos. Y que nos empezaran a recomendar, y en fin. Entonces empezamos a reflexionar también sobre cosas más serias de la sexualidad y demás. Pero lo importante de este círculo de lectura es que ellos elegían las lecturas, ellos guiaban las sesiones, ellos organizaban las sesiones, ellos perseguían a sus alumnos, a sus compañeros para que asistieran a las sesiones, y todo esto se hacía en línea. Entonces, ¿qué pasa? Que estás generando un tema de autogestión, de autonomía, y no es un proyecto impuesto por el maestro, sino que es una invitación entre iguales, ¿no? Y esto empieza a funcionar muy bien. Otro proyecto con secundaria, que también les digo, hay que llevárselo con calma por el tema de la pandemia, pero unos chicos organizaron una noche de cine y libros, y esto sucedió después de un círculo de lectura donde estaban trabajando proyectos de cine, de películas que habían sido libros primero, ¿no? Entonces se leían ahí estas cosas. Entonces, en estas noches de cine y libros, lo que hicieron los chicos fue hacer un cine en el parque. Y entonces fueron ahí, había una cancha en el parque, y entonces con una sábana ataron ahí como una pantalla y pidieron prestado el proyector de la escuela, y en fin. ¿Qué pasa con esto? Pues que tienen que pedir permiso para usar el parque, que tienen que mandar las invitaciones, que tienen que elegir bien la película, empezar a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se vuelve no nada más un proyecto de lectura, sino es algo mucho más complejo, mucho más robusto, que implica ya gestión de proyectos, que implica comprender procesos, que además te genera cuestiones como la empatía. Entonces, este tipo de habilidades son además habilidades imprescindibles para el siglo XXI. Entonces, si logramos hacer estos combos de habilidades, estos combos de desarrollo a partir de nuestros proyectos de mediano y largo plazo, estaremos dando así, pero así, super hit, maestros, super hit. Entonces los invito a que reflexionemos un poco sobre qué de todo lo que estamos haciendo lo podemos mantener hacia el mediano y el largo plazo. Y para que quede un poco más claro, les pongo este ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente ustedes saben esto de Dragon Ball, que es el maestro Roshi, que es como de siempre joven y súper fuerte, y bueno, es hasta sexy y tiene como 80 años. Entonces dice, no hay mejor maestro que el maestro Roshi, excepto el señor Miyagi. Él te enseña artes marciales limpiando y te regala un auto. Y es justo esto. Tenemos que ser señores Miyagi. Todas las actividades que estamos trabajando con nuestros chicos les tienen que enseñar habilidades, algo más, ¿no? Y me podrán decir, ay, pero es que el programa y tengo que cumplir con los planes de estudio y a qué hora. Ok, hay nuevos teóricos de la educación. John Tsao, que es uno de los pues, bastante respetados educadores sobre temas de tecnología y de educación online, él habla de que lo que debe medirse es el bienestar en términos generales de los niños. Cognitivo, no cognitivo, su creatividad, su actitud emprendedora y su amplitud de experiencias educativas. Y en este sentido, yo también les haría la invitación a que se preocupen menos por cumplir los programas, se preocupen menos por los contenidos y nos empecemos a preocupar más por nuestros estudiantes y porque realmente se emocionen y encuentren en ustedes esa inspiración para hacer cosas que pues, todavía no se han creado, ¿no? Por ahí seguramente ya han escuchado estas estadísticas que dicen que más del 30% de los trabajos que van a existir en 10 años
todavía no existen. Se están creando. Entonces, a nuestros alumnos les toca crear su propia chamba. De hecho, les iba a poner un meme que también me encontré muy simpático, que decía, estudia lo que quieras, de todas maneras de nada hay trabajo. Y es cierto, está tremendo, está tremendo. Y otro dato también para que escandalicemos un poco más. Esto de que el 60% de las empresas a nivel mundial, escuchen esto, 60%, más de la mitad de las empresas a nivel mundial están confiando en certificaciones más que en títulos universitarios. Es una bomba, así. Pero bueno, consejo número 3. Comparte tus pasiones. Entonces, cuando ustedes diseñen sus proyectos, compártanse también un poco. Y puse esta frase aquí que dice, si quieres construir un barco, no ordenes a los hombres. Ay, espérenme que no lo puedo ver. Esto está un poco... perdón. Pero bueno, si quieres construir un barco, no ordenes a los hombres ir por madera ni distribuyas en ellos los distintos trabajos. Es preferible que les enseñes el anhelo por la inmensidad del mar. Entonces, ¿de qué va esto? Hay que inspirar. Y les pongo esto porque yo de verdad soy una apasionada de la literatura también y tengo este tatuaje que dice lo esencial es invisible a los ojos, que es una frase del Principito, y muchas veces me preguntan por mi tatuaje, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil agarrarme de ahí y empezar a platicar de por qué me tatué esa frase y qué significa la literatura en mi vida y las letras y bla, bla, bla. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que los chicos se enganchan y te quieren conocer más y quieren saber de dónde salió todo esto. Y no te das cuenta y en algún momento ya se engancharon con tu pasión también. Entonces, vivir una pasión también se aprende. Si te gustan los deportes, pues platícale sobre deportes. Hay un montón de biografías súper interesantes de deportistas que se pueden compartir, se pueden leer, se pueden hacer proyectos. Y si te escuchan a ti, además, hablando con esa emoción, ellos también se van a enganchar más. Les puse esta frase aquí, en la vida digital todo es acerca de nosotros. Eso es algo que también hemos cambiado como seres humanos y como sociedad. Todo es acerca de nosotros. Se está volviendo un proceso individual de todo a todo. Mi celular y el celular de mi hermana, aunque veamos los mismos contenidos, nos llegan diferentes cosas, porque todo está ultra maxi personalizado. Entonces, utilicemos también esta individualidad como una herramienta para compartirnos con nuestros alumnos. ¿Te gusta la cocina? Busquemos cosas de cocina, hagamos un recetario, rescatemos todas las tradiciones culinarias, ¿no? Y además que ahí les platico de otra actividad que hicimos, se hizo la noche, ¿cómo le pusieron? Algo como la noche del platillo favorito, ¿no? Y entonces en la noche del platillo favorito tenían que hacer una encuesta con toda su familia de cuál era la comida favorita y hacer el proyecto. Entonces tenían que redactar la receta, tenían que calcular el costo de los ingredientes, tenían que preguntar si estaban de acuerdo para comprar los ingredientes y hacer la receta. Y el alumno tenía que preparar la receta con asesoría de mamá, papá, etc. Pero en fin, mientras compartamos nuestras pasiones, nos volvemos más humanos y eso conecta mucho más que estar mandando un video de cómo hacer una receta interesante. Y aquí pues, tenemos tiempo todavía. Quiero aprovechar para contarles algo que me alarmó un poco, y es que vi que una maestra de preescolar empezó a compartir como actividad
cómo hacer un títere de calcetín. Entonces, díganme ustedes qué tipo de habilidades estamos desarrollando ahí, ¿no? Es muy difícil que haya esta evidencia del trabajo con los chicos. Entonces, pensemos en ir un poco más allá, en explorar un poco más allá y en utilizar lo menos posible las pantallas. También eso lo vamos a ver ahorita en un momento más. Pero bueno, pensemos 2 o 3 veces sobre cuáles son las actividades que queremos compartir. Y ya que hayan cumplido con estos 3 consejos, que fueron ser expertos de la realidad, ¿cuál fue el segundo? ¿Cómo le pusimos? Diseñar proyectos de mediano y largo plazo y compartir nuestras pasiones. Si tenemos estos 3 armados, entonces lo que nos faltaría sería únicamente darle un poco de visibilidad a nuestra aula. Y aquí más bien es una invitación a la practicidad. Mucha gente empieza fácil con el grupo de WhatsApp, ¿no? Va. Pero entonces, queridos papás, esta es la actividad del día de hoy. Y 455 mensajes después está la mamá preguntando, ¿pero cuál era la actividad de hoy? Y entonces otra vez te vas, ¿no? Nunca falta cuando, no sé, Lupita le copia y le dice, aquí está Mari, ¿no? Y otra vez. Entonces, en esta practicidad, la invitación es a que visibilicen su aula. ¿A qué me refiero con esto? Búsquense un medio donde ustedes puedan compilar todos sus proyectos, todos sus materiales. A lo mejor ya están usando Google Classroom, a lo mejor son más sofisticados y tienen su propia página de internet. En fin, yo les comparto esta que es mi página de Google Sites. Hice una página especialmente para la conferencia del día de hoy con algunos recursos. Se los voy a compartir en el chat ahorita que terminemos. O a lo mejor ya se las compartieron. Pero bueno, el punto es que es mucho más fácil tener en un solo lugar todas las actividades, todo el calendario, todos los eventos, etcétera, que estar mandando ligas y ligas y ligas y ligas y ligas. Eso es importante, ser prácticos. Y otra cosa para la cual sirve darle visibilidad a las aulas en medios digitales es para que los papás tengan también cierta evidencia. Esto es interesante. Pongo un ejemplo de preescolar. Las maestras de preescolar, sobre todo, es muy difícil que puedan interactuar con sus chicos de manera personal. Y todo el contacto de esta educación a distancia ha sido a través de los papás. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar con un chico de preescolar? Una maestra hizo una actividad donde estaban viendo frutas y verduras. Y entonces todo eran cuentos de frutas y verduras, todo era números con frutas y verduras, etc. Y de pronto había una actividad donde tú tenías que ir en tu casa, poner todas las frutas y verduras que hubiera en tu casa y papá o mamá tomaba una foto y esa era la evidencia y esa foto era la que se subía a Facebook. Entonces, ¿qué pasa ahí? Papá le encanta, ¿no? Y dice, ay, mi hija, aquí está con sus manguitos y las calabazas, ¿no? Pero también está Lupita con sus mangos y sus calabazas, y está Rafa con los jitomates, y está tal. Y entonces, mira, hija, mira, aquí están tus compañeritos. Y esa acción de que ella asocie esas imágenes con la actividad que ella hizo, que vea a sus compañeros, de inmediato la conecta otra vez al aprendizaje. Dice, ah, esto tiene algo que ver con la escuela. Y conecta otra vez. Se dan cuenta de cuál es la sutilidad de brincar de estas pantallas frías a realmente conectar con nuestros chicos, ¿no? Entonces, siguiendo, no podemos vivir con esta angustia nunca más. Diosito, por favor, que no se vaya el internet. El tiempo de pantalla para niños y adolescentes, a ver, otra vez preescolar, de 2 a 5 años, entre media hora y 1 hora al día.
Hay niños que están viendo Peppa Pig 2 o 3 horas. De 7 a 12 años, 1 hora con un adulto supervisor. Y nunca en horas de comida, como procurando generar normas, ¿no? Entre los 12 y 15 años, 1 hora y media con supervisión de redes sociales. Más de 16 años, hasta 2 horas diarias y procurando que no haya pantallas en los dormitorios. Entonces, ¿por qué? Bueno, esta es una fuente aquí, se los pongo, de la Academia Americana de Pediatría, pero muchos otros neurólogos bastante serios ya lo han dicho. ¿Por qué? ¿Por qué estas limitaciones? Porque los cerebros de nuestros chicos están en formación, todavía se están desarrollando y todavía no tenemos evidencia de cuál es el impacto que están teniendo las pantallas en esos cerebros en formación. Entonces, tratemos de ser lo más cautelosos posibles. Tratemos de que nuestras clases en línea sean lo más espaciadas posible y que nuestro proyecto de trabajo a distancia genere cosas, genere acciones más autónomas, que sean ellos quienes trabajen a distancia, que sean ellos quienes hagan estos proyectos a distancia y que las clases en línea como tal y el tiempo de pantalla como tal se vuelvan cada vez menos. Y estas estadísticas nada más son escalofriantes, ¿no? 1 de cada 3 usuarios de Internet en el mundo es un menor, y esto es 2017. 75% de los adolescentes mexicanos usan el celular hasta 12 horas al día, y 20% tiene acceso a su teléfono sin restricciones 24/7. Entonces, esta presentación se las dejo ahí también en la página. Todas las citas tienen sus fuentes por si quieren consultar los artículos completos. Pero el tiempo de pantalla sin medida nos está generando otro tipo de problemas mucho más graves, mucho más, a los cuales no vamos a entrar ahorita porque no corresponde, pero de verdad, mientras menos tiempo en la pantalla podamos estar, es mejor para todos. Entonces, seamos creativos para que este proyecto que estemos diseñando nos invite más bien a este aprendizaje autónomo más que a estar pegados en la pantalla. Y bueno, para cerrar ya, quiero dejarles una frase de uno de mis maestros favoritos, que es el maestro Yoda. Y es hacerlo o no hacerlo. Intentar no existe. Entonces, maestros, emocionémonos, hagámoslo, animémonos a hacerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos equivoquemos. Hay que hacerlo otra vez. Y bueno, ahí están mis datos. Con mucho gusto yo puedo acompañarlos también en el camino. Y bueno, emocionémonos y muchísimas gracias por la invitación. Erika, pues muchas gracias por la plática en esta primera parte de la exposición. Y bueno, hemos recibido varios comentarios y algunas preguntas también de los asistentes. Y bueno, hay algunas aportaciones en el sentido de que, bueno, pues también la vida del profesor tiene que ver con las exigencias de las autoridades, ¿no? O sea, como lo que el supervisor, el director exige en cuanto a planeaciones, asistencias, los programas de mejora escolar y toda la carga que también hay, y no siempre se permite que, desde luego, el programa se haga a un lado. Entonces, ese es un asunto que impide esa actividad o limita, no impide, pero sí limita. Otro tema también es el de la intervención de los papás, porque sobre todo con los niños más pequeños entiendo eso, estas actividades llegan a través de ellos. Entonces, ¿cómo hacer esta conexión entre papás y alumnos, ¿no? Para que las actividades
puedan resultar exitosas. Bueno, esos dos comentarios hacen. También hay un comentario acerca de los distractores que la tecnología acarrea, porque la lectura, bueno, pues requiere atención, pero también las tecnologías nos traen un exceso de temas que nos llevan a distraernos. Hay otra pregunta respecto a la sobresaturación. Lo que comentaste al principio, y habla de si eso también aplica cuando se lee más de un libro a la vez, ¿no? En fin, hay algunas felicitaciones y bueno, hay otras opiniones acerca de que es necesario capacitar a los docentes, a los papás y a los alumnos. Y cómo vamos a intentar que los alumnos usen las tecnologías si los tenemos alejados de ellas. Esa es otra opinión. Bueno, no sé, de estos comentarios y opiniones, no sé si tengas alguna opinión. Sí. Y después te hago otras. Sí. Bueno, podemos empezar a platicar con esto que me decían de las autoridades, ¿no? Hay ciertas exigencias de las autoridades. Sí. Y aquí les voy a pasar también pues como ¿qué será? ¿Cómo le podremos poner? Como una filosofía de vida que he ido aprendiendo. Sobre todo cuando trabajamos en temas de tecnología, todo el mundo trata de convencerme, ¿por qué no? Es una forma de pensar, ¿eh? Entonces me dicen, oiga, maestra, es que sí, su proyecto suena padrísimo, pero es que mis alumnos no tienen computadoras. Ok, ¿por qué no? Sí, está muy bien, pero no tenemos internet. ¿Por qué no? Sí, estaría increíble, pero es que la supervisora no me va a dar tiempo porque tengo que entregar todos los formatos y tengo que hacer toda esta información. Okay. Entonces, la invitación es cambiar la mentalidad y preguntarnos cómo sí. Nada más, es súper simple. Y entonces, en el cómo sí, hay muy poquitas respuestas, muy poquitas. Y uno tiene que ser súper creativo para encontrarlas. Y les voy a poner un ejemplo muy, muy simpático, porque traté de sacar un trámite. Entonces la señorita me decía, no, es que necesita traer primero su credencial de lector. Y yo, es que no me dijeron que la tenía que traer, pero ok, la traigo, ¿no? No, pero es que no puede hacer tal cosa y no puede hacer tal. Total, que era una negación tras otra, tras otra, tras otra. Y entonces me senté así súper tranquila y fresca y le dije, a ver, señorita, dígame cómo sí puedo sacar este trámite. Y entonces se quedó así como de, pues mire, si llena usted este formato y dice que no trae su INE, así sí la puede sacar. Y yo, muchas gracias, ¿no? Entonces, seamos abiertos, animémonos a pensar en cómo sí. Muchas veces, si tenemos el bloqueo de nuestra supervisora o de nuestras autoridades, dile, oye, quiero hacer este proyecto, por favor, dime tú cómo sí lo puedo hacer. Pensemos juntas, pensemos juntos, ¿no? Entonces, eso en el tema de las autoridades. En el tema de la sobresaturación. En la sobresaturación es una cosa natural y sobre todo ahorita es muy difícil que podamos no sobresaturarnos, porque de verdad todo el tiempo estamos recibiendo información de todos lados. Entonces, lo único que sí podemos hacer es concentrarnos en lo que realmente queremos recordar o en lo que realmente queremos aprender. Si te gustó mucho una serie de Netflix, vela 2 veces. Recuérdala. O sea, yo vi Vikings casi 3 veces. Porque Vikings es una gran lección de historia. Y yo como antropóloga tengo esa fascinación además, ¿no? Entonces hay otras, cometí el error, fíjense, les voy a decir de manera personal, cometí el error de ver otras 3, y esto va muy bien cuando habla de los libros, ¿no?
estaba viendo a la par otras 2 series históricas y además me estaba echando un libro sobre una historia, una novela histórica. Entonces, ¿qué pasó? Pues que mi cerebro hizo esto. Y entonces la isla de Bobos ya estaba en Ucrania y luego, o sea, confusión total. Entonces, tengamos cuidado con cómo nos sobresaturamos y más bien, si realmente queremos no olvidar algo, hay que prestarle doble atención. Ahora sí hay que prestarle doble atención. Ya no se confíen en que ustedes y su buena voluntad y su buena memoria, ya no, ya no. Y no es porque algo esté fallando en ustedes, es porque la sobresaturación del mundo así está. Entonces, no sé si hay por ahí alguna otra pregunta. Y 2 preguntas muy puntuales. Una, ¿qué opinión tienes de los hipertextos? Y la otra es si tienes algunas sugerencias para compartir relatos orales por medios digitales. Los hipertextos quiero entender que son como estos artículos que tienen links y que te llevan a diferentes lugares. Eso lo platicamos al principio y es justo lo que hace difícil la lectura. O sea, más bien la recomendación por ahora es que compartamos PDFs que no sean tan linkeables, que sean lo más planos posible. Y también en la medida de lo posible que podamos tener el libro físicamente, porque es muy chistoso cómo funciona el cerebro y nuestra percepción, pero si tú ves esto, sabes más o menos cuántas páginas tiene, lo sientes, tienes una percepción del objeto como tal, pero si tú ves un texto en una pantalla fijo, no sabes cuántas páginas tiene, no lo puedes explorar y eso hace que no tengamos una dimensión de la estructura general. Entonces, nos cuesta un poco más de trabajo comprender como en grandes rasgos o las estructuras generales. Entonces, si pueden compartir libros físicos es lo mejor, sería lo ideal. Si no se puede, pues bueno, pensar en que haya los menos hiperlinks posibles. Y hay una pregunta acerca de cómo conectar con los alumnos de primer grado que no leen. Bueno, y también un poco relacionado, cómo emocionar con la lectura a los niños de preescolar que, bueno, esa ya es un poco más compleja, que no tienen conectividad, que están en una zona rural, que los papás leen poco o no tienen habilidades en la lectura, ¿no? Como todas estas Esa situaciones es tu de... conferencia. ¿Cómo trabajar precisamente con esa complejidad, sobre todo Sí. con los más chiquitos que aún no leen y que, bueno, pues la idea es emocionarlos, conectarlos, como tú nos has dicho. Sí. Pues pensando en esto de cómo conectar con los alumnos que aún no leen. Todo el mundo lo ha dicho en algún momento. Los alumnos empiezan a leer, los niños empiezan a leer a partir de que ven a los adultos leer, de que reproducen estas acciones de los adultos. Y si tú eres ese adulto que lee, que está cerca de ellos, lee, grábate leyendo, mándales cuentos, pregúntales qué temas les interesan y léeselos tú, aunque ellos no lean. Aunque sea por el puro morbo de escuchar cómo contaste el cuento en el audio en WhatsApp, le van a poner play. Y así, poco a poquito. Hay un tema, y fíjate que no estoy segura si lo compartieron ustedes aquí de los chicos de Forma, en uno de sus documentos que decía, el verbo leer, el verbo pensar y el verbo soñar no funcionan en modo imperativo. Esto es, tú no puedes decir lee, piensa, sueña. Esto se tiene que inspirar, tiene que salir de ti. Entonces, pensando en cómo emocionar, pues ellos solitos en algún momento viendo a los otros, inspirándose de los otros,
cuando sus compañeros empiezan a leer y le empiezan a contar, oye, no, es que este libro sí estaba bien chido, va a decir, ah, sí, ¿y de qué era? Y así, poco a poquito. Y sobre el tema de la conectividad, tengo varios ejemplos sobre proyectos de lectura que se han hecho en zonas sin internet y tienen que ver mucho con la interacción del maestro que está ahí. No sé si en su caso funciona. Pero una maestra, por ejemplo, hizo una cosa muy divertida, que fue hizo un rally de cuentos. Y entonces imprimió un montón de fotocopias de diferentes cuentos y los fue dejando en diferentes partes del pueblo, ¿no? Y entonces les ponía una parte en una banca y luego la siguiente parte estaba en otro lado y entonces podían salir como en diferentes momentos a leer el cuento que estaba ahí por ahí. En fin, el tema de los espacios sin conectividad tiene que ver con estrategias más personales. Muchas guías de trabajo, rutinas, materiales que compartir, pero eso lo van a platicar en una conferencia que es el miércoles, ya toca, ¿no? El miércoles, entonces van a tener ahí buenas herramientas y si tengo ahí oportunidad de encontrar algunas otras, con mucho gusto se las voy a compartir ahí en la página del Google Sites para que las puedan ver también. Sí, pues fíjate que hay otras preguntas como qué tan recomendable es leer un mismo libro, por ejemplo, Mecánica del Corazón con todo el grupo y luego al terminar leer en otro. Cómo conviertes a un niño en un lector voluntario y que solito busque más libros. Comparten algunas estrategias donde, por ejemplo, el maestro dice que su esposa va hasta donde estudian los niños, una comunidad alejada, les deja material y al momento que regresa con ellos atiende sus inquietudes. Otro maestro, bueno, nos comparte esta frase de Jorge Luis Borges que dice el verbo leer como el verbo amar y el verbo soñar no soporta el modo imperativo. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes que si un libro los aburre, lo dejen, que no lo lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que lean un libro porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Exactamente. Eso es valiosísimo. Entonces, acerquémonos cada vez más a sus intereses. Si les gustan los videojuegos, busquemos alguna lectura que se asocie a los videojuegos. Si les gustan los cantantes, el Maluma y no sé qué, bueno, pues hay que buscar biografías, cosas, artículos, en fin, o sea, no limitemos la lectura a esta formalidad de los cuentos o de las novelas o de todo esto, ¿no? O sea, también hay mucha literatura en otros formatos que puede ser muy atractiva para ellos, revistas, en fin. Una vez que empiecen a engancharse, poco a poquito, entonces ya trabajamos el tema de subirle la calidad a los textos que tienen, pero que se enganchen es el primer paso. Perfecto. Bueno, hay una maestra que dice que en preescolar la emoción que aplica la educadora para contar un cuento es fundamental para el niño. Recomiendan el libro El Peregrino. En fin, yo creo que lo que has comentado, pues, por supuesto, conecta con las preocupaciones de las maestras, de los profesores, de los directores, y creo que nos da bastante material para trabajar ahora en los grupos, porque ahora vamos a ir a trabajar a los grupos. Pero lo importante creo que también es que nos dejas allí esta página donde podemos consultar tu presentación, bueno, pues creo que nos dejaste bastantes ideas de cómo trabajar, de cómo inspirar, cómo emocionar a los chicos. Y pues te agradecemos mucho, Erika. Un placer. Muchas gracias por tu plática. Y bueno, a las maestras y a los maestros también agradecemos mucho su interés y la interacción que pudieron tener con nosotros en esta plática. Así es que, bueno, seguimos adelante, vamos al trabajo ahora con sus respectivos grupos y nos vemos el próximo miércoles con la siguiente plática. Mucho éxito, Erika. Que les vaya muy bien a todos. Un abrazo. Gracias.